Me olvidé de ese pequeño detalle. Entonces, como les decía, se puede utilizar la tabla tanto para la binomial como para Poisson. Un recordatorio, simplemente, como les dije, que la probabilidad es un número que va entre 0 y 1. Si es 0 es un suceso improbable y que no va a suceder bajo ciertas condiciones, y si es 1 es un suceso cierto, que va a ocurrir de acuerdo a las condiciones que tiene que reinar para que ese suceso ocurra sí o sí. Pero nosotros vamos a trabajar con los sucesos que son aleatorios, que tienen probabilidad mayor a 0 y menor a 1, ¿sí? Entonces, solo para recordarles, quería mostrarles esta plaquita, que nosotros ahora ya estamos, como le había comentado, ya estamos en la estadística inferencial, que era la segunda rama de la estadística que nosotros íbamos a estudiar. La primera era la estadística descriptiva, que agarraba un conjunto de datos y le hacía gráficos, tablas, ordenaba en tablas, hacía unas representaciones gráficas, y hacíamos ciertos cálculos como la media, la variancia, el modo, la mediana, los cuartiles, coeficiente de variación. Y ahora ya estamos trabajando nosotros haciendo esta estadística inferencial, que básicamente, ¿qué es lo que hace? Buscar en una muestra estimadores de ciertos parámetros que tiene la población. ¿Sí? Entonces a nosotros nos interesa la población, pero no podemos abarcarla completamente, no podemos hacer un censo. Entonces vamos a extraer una muestra y vamos a hacer inferencias acerca del comportamiento de la población, ¿sí? Y en la mayoría de las veces va a haber un margen de error entre lo que nosotros describimos a través de la muestra, ¿sí? Va a haber un margen de error porque no vamos a poder describir de manera exacta el comportamiento que tiene la población. Entonces, es lo que existe ahí, un margen de error, ¿no es cierto? Las conclusiones entonces que nosotros vamos a hacer respecto de la muestra van a tener un grado de incertidumbre. Entonces, ¿qué nos va a hacer la probabilidad? Nos va a permitir medir ese grado de confiabilidad, esa confianza, o lo opuesto, la incertidumbre, de ese estimador muestral que es, por ejemplo, la media muestral que estima a mu, ¿sí? La X raya estima a mu. Esa diferencia entre mu, que es el verdadero valor del parámetro de la población que nosotros no conocemos, va a existir una diferencia con el valor del estimador, que es X raya. Y esa diferencia, esa distancia entre el verdadero valor del parámetro y su estimador X raya, por ejemplo, se llama error de muestreo. Entonces, hay muchos eventos, la mayoría de los eventos nosotros no nos damos cuenta, está implícita la probabilidad de que ocurra. Entonces, cuando nosotros estamos determinando estos eventos en donde la variable que estamos estudiando se comporta de tipo discreto, ¿sí? Por conteo, entonces nosotros vamos a utilizar funciones de cuantía. Vamos a calcular el número que va a tomar X, en este caso vamos a estimar, ¿sí? A través de modelos de predicción, modelos de probabilidad de variables discretas, y esos modelos se suelen llamar función de cuantía. Entonces se dice que X es una variable aleatoria discreta o discontinua cuando toma un número finito o infinito numeral en el eje de las X. Eso ya lo estuvimos viendo, por ejemplo, de 0 hasta 1, que no ocurra y que ocurra al 100%. ¿Sí? Esa probabilidad nosotros la vamos a estudiar. Entonces, fíjense, todos los valores posibles que puede tomar X, la probabilidad y cómo calculamos la probabilidad de que X ocurra. Eso ya lo estuvimos viendo y solemos utilizar en este caso la distribución binomial en una situación en donde el valor de probabilidad, el valor de ocurrencia, ¿sí? Del experimento es mayor a 10%, a 0,10. Entonces, ¿qué es una distribución binomial? Solo para hacer un pequeño repasito.
una distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta, ¿sí? Que va a describir el número de éxitos, ¿sí? Cuando nosotros realizamos un número determinado de experimentos que son independientes, ¿sí? Acerca de esa variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, este era el ejemplo de las chinches. Si íbamos y queríamos saber cuántas chinches hay por surco, podíamos determinar la probabilidad de que no haya ninguno, ¿sí? Y nos íbamos a 5 surcos, o sea, nos íbamos a un par de surcos, y ahí hacíamos el experimento. ¿Cuánta es la probabilidad de que haya 0 chinche en el surco, una chinche, 2, 3, 4 y hasta 5? Entonces esto es bastante sencillo. Entonces, bueno, tenemos dos parámetros, se le dice, que son las que definen a la distribución binomial. Y que habíamos visto cómo se calculaba y por qué tenía esa forma a través de ese ejercicio bien exhaustivo de el número de semillas que germinaban de 4, cuando sabíamos que la probabilidad de germinación o el porcentaje de germinación era 90, no sé si se acuerdan, para repasar tienen el videito. Entonces, la forma o el número o en realidad el valor de probabilidad individual de cada valor que va a tomar X entre 0 y N va a quedar determinado justamente por el tamaño, el número de experimentos, la cantidad de observaciones que hagamos y el valor de probabilidad general que tiene ese experimento aleatorio o ese suceso que estamos estudiando en este caso. Entonces teníamos la forma, ¿sí? La fórmula, más bien, de la distribución binomial, que era que el valor de probabilidad de que X tome un valor igual a K, ¿sí? Surgía del número combinatorio de N experimentos tomados de acá, por la probabilidad de que ocurra, y el éxito que nosotros estamos buscando, en este caso era germinación, elevado al número de semillas que queríamos que germine, por la probabilidad de que no germinen, en este caso le decimos fracaso, elevado al n menos k, o sea, el suceso opuesto, el número de sucesos opuestos, de que en este caso no germinen. Entonces teníamos, y otra cosa muy importante, que era que la probabilidad promedio, ¿sí? O la esperanza matemática también que ocurra cierto fenómeno cuando hacemos una extracción de n experimentos, n muestras, ¿sí? Va a ser siempre la X raya sería el número promedio, por ejemplo, de semillas que germinan. Cuando extraemos n muestras o n semillas y las ponemos a germinar, va a ser igual a n por la probabilidad de que ocurra, la probabilidad de éxito. Entonces, bueno, todo va a depender, o la forma en que se va a distribuir la variable discreta, en este caso el número de semillas germinadas, X, en el eje de las X, en el eje horizontal, está la variable X, que es una variable discreta, que en este caso era el número de semillas germinadas. Si la probabilidad era muy alta, ¿sí? Entonces íbamos a tener una distribución asimétrica. O sea, si la probabilidad era mayor a 0,5. La probabilidad es exactamente igual a 0,5, vamos a tener una distribución bien simétrica, ¿sí? Y vamos a tener los mismos valores de probabilidad de los dos extremos, de los dos intermedios, y bueno, el centro iba a ser el mayor. La mitad sería, de que la mitad germine, la mayor probabilidad se iba a obtener. Y en cambio, cuando la probabilidad era menor a 0,5, la distribución iba a ser simétrica, también con un sesgo hacia la derecha. Entonces, bueno, este era más o menos el ejercicio sencillito. Me volvió Mauricio. Vamos a esperar un poquito que se conecte. Pasa que en 2 oportunidades, profe, usted siguió hablando, pero... ¿Usted no tenía señal? No, se trabó, o sea, estaba trabado, digamos. Ah, estaba trabado. Bueno, esto era simplemente para que recuerden, yo les mostré la fórmula que tenía la distribución binomial, y los dos valores que definen a la forma o al valor que va a tomar esto es la probabilidad individual, acuérdense, si quieren escribir,
Cuando nosotros calculamos con la fórmula esta, les muestro de nuevo, cuando utilizamos esta fórmula, vamos a calcular la probabilidad individual de que X tome un valor igual a K, ¿sí? Puede ser que X tome el valor igual a 0, tome el valor igual a 1, a 2, a 3 y 4, que sería el valor de N, la cantidad de semillas que nosotros ponemos a germinar. Entonces, con esta fórmula nosotros calculamos la probabilidad de que no germine ninguna, germine 1, 2, 3 y 4. Entonces, esas son las probabilidades individuales. ¿Y de qué dependen? Dependen del tamaño de la muestra, o sea, el número de veces que nosotros repetimos el ensayo, el experimento aleatorio, y la probabilidad de éxito, o sea, la probabilidad en este caso general de que al extraer una semilla, ¿sí? en el experimento individual, ¿sí? O en el experimento, o en el suceso global, germinen todas las semillas, que sería 90% en este caso, o 0,9. Muy importante que se acuerden que, ahí se está uniendo Fernando, muy importante esta fórmula también, la fórmula de la esperanza matemática y la fórmula de la variancia, ¿sí? También, a ver si puedo aumentar esto para poner más énfasis acá, en esta... Pero lo más importante es cuál es la esperanza matemática o el número promedio, por ejemplo, de semillas que germinen en un ensayo de poner a germinar 4 semillas y la probabilidad de germinación es 0,90, simplemente multiplicar N por P. Si yo multiplico N por P, ahí voy a tener el número promedio de semillas germinadas. Si, por ejemplo, yo hago N por P con este ejemplo de las 4 semillas y la probabilidad de que germinen de 0,90, la probabilidad... Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? La probabilidad de que germinen entonces, ¿cómo está Fernando? Buenas tardes. La probabilidad de que germinen entonces, promedio, y esto es análogo a la X raya, y es de, no pasa nada, 3,6, o sea que casi todas las semillas, el 90% de 4 semillas van a, si vos haces el cálculo, 4 por 0,9 te da 3,6. Entonces, la esperanza matemática o el número promedio de semillas que va a germinar va a ser 3,6. Si yo quiero calcular la variancia, y hago N por P por Q. Y cuando quiero calcular el desvío estándar, que va a estar en las mismas unidades, en este caso número de semillas germinadas, hago la raíz cuadrada de N por P por Q. ¿Sí? Esto después ahora ya lo vamos a ver. Bueno, y esto era lo que ya le estábamos mostrando recién, de qué pasaba con estos dos parámetros que son los que definen la forma que va a tener la distribución de esta variable discreta, cuando calculemos las probabilidades individuales de que, por ejemplo, X tome el valor igual a 0, 1, 2, 3, 4, hasta N. ¿Sí? Y esta es la forma si la probabilidad es alta, es asimétrica hacia la izquierda, y la probabilidad, ¿por qué? Porque van a germinar con mayor probabilidad todas las semillas en este caso, y si la probabilidad es 0,5, hay un 50% de que las semillas germinen, un 50% de 4 va a ser 2, entonces 2 tiene la mayor probabilidad de germinación, de que 2 semillas de las 4 germinen. En cambio, si la probabilidad de germinación es bajita, hago 4 por 0,1 y me da recontra bajito, entonces hay una gran probabilidad de que no germinen ninguna, porque la probabilidad del 10% de 4 no es ni 1, ¿sí? No es ni una semilla. Entonces lo podemos calcular, para que sea exacto, el 10% de 4 es 0,4, o sea, ni siquiera una semilla va a germinar si o sea, algo va a germinar en caso de que pongamos a germinar muchas semillas, ¿sí? Si ponemos a germinar 10 semillas, 10 por 0,1, ahí por lo menos una semilla va a germinar, ¿sí? O sea, ahí va a haber probabilidad de que germine una, por lo menos en términos medios, una va a germinar. Bueno, y después estaba el uso de la tabla, que era bien sencillo. Acá yo le pegué un
un pedazo, enséñenle a usar a los compañeros cuando empecemos cuando el martes vayan a clase con Alexis, si es que él puede. Entonces fíjense que acá, en esta fila matriz, están las probabilidades de que ocurra, 0, 0, 1, que es súper bajo. Esto sería 1%, 5%, el 10%, 0,10, el 15%, el 20%, y así hasta el 50%. Y acá sería el número de repeticiones, el valor que toma n, hasta 10 creo que tienen en la tabla, y las probabilidades individuales. Si n, número de resultados posibles en una, anótense eso, si alguien me pregunta, ¿cuál es el número de resultados posibles de una distribución binomial? Siempre es n más 1. ¿Por qué? Porque tenemos n resultados más el resultado de que ninguna, en este caso, de que x tome el valor igual a 0. ¿Sí? 0. Entonces hay que agregarle a 2, hay que sumarle 1, entonces ese es el número de resultados posibles. Anótense. Número de resultados posibles en una distribución binomial siempre va a ser n más 1, porque hay que agregarle el valor de que x tome el valor igual a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué nos interesa en síntesis? Nos interesa determinar la probabilidad de que ocurra un determinado número de éxitos en n pruebas, ¿sí? O experimentos o extracciones, observaciones independientes, en cada una de las cuales la probabilidad P de éxitos se tiene que mantener constante, ¿sí? No tiene que cambiar. La probabilidad general es el 90%, por ejemplo, de que germinen, o 0,9 de probabilidad de que germinen las semillas, se tiene que mantener constante de experimento en experimento, de extracción en extracción, o en este caso, de poner a germinar esas 4 semillas. Cada semilla independientemente tiene una probabilidad de germinar de 0,90. Entonces hay n más 1 resultados posibles con un número fijo de probabilidades asociadas a cada uno de los valores que tome la variable x, eso lo vimos, ¿sí? De que x tome el valor igual a 0 era una probabilidad, de que x tome el valor igual a 1, que germine 1, que germinen 2, que germine 3, que germinen 4, cada uno tiene, o sea, cada valor que toma x, entre 0 a n, va a ser una probabilidad independiente y va a tener un valor individual, ¿sí? Y cada una de esas es muy importante, cada una de esas probabilidades siempre va a tener una probabilidad positiva, aunque sea pequeñísima, ¿sí? Aunque sea casi 0, tiene que ser positiva. Una probabilidad, si usted le da el cálculo utilizando la fórmula, le da negativo, entonces significa que hicieron mal el cálculo. Y si yo sumo, hago la sumatoria de todas las probabilidades individuales de 0, de que x tome el valor igual a 0 y tome el valor igual a n, en este caso 4, de 0 a 4 semillas germinadas, la sumatoria tiene que dar igual a 1. Esto es muy importante también, para que ustedes recuerden de que pueden hacer las pruebas una vez de hacer el ejercicio, probar todo esto de que se cumpla. Si no se cumple, hay algún problemita, ¿sí? Bueno, esto también son formas de distribuirse, ¿sí? En este caso, n es igual a 5, número de resultados posibles, n más 1, 6, porque está el valor igual a 0. Y bueno, y se puede calcular. Bueno, y después viene la distribución de Poisson. Pero antes de eso, yo me quiero ir a mostrarles el ejercicio número 2 de la guía, hacer un repaso rápido del ejercicio número 1. A ver un segundo. Ahí está. Vamos a ver si repasamos un poquito lo que habíamos hecho la vez pasada. ¿Todo bien por ahora, chicos? De 10, profe. Bueno, qué grande. Ay, ay, ay. A pesar de que esto es tan abstracto al principio. Ahí está. Esta habíamos hecho la vez pasada. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Rapidísimo creo que hicimos el gráfico y todo. Ahí está. Entonces, ¿qué teníamos ahí? Teníamos, fíjense todo lo que teníamos. Esto, después yo le voy a pasar, es muy importante, le voy a pasar esto para que tengan, háganme recordar nomás, que estos son las fórmulas de la media
de la esperanza matemática, el número promedio en este caso de semillas que germinan, y esta es la variancia. Y nosotros acá habíamos calculado eso, N por P es igual a 3.6. No habíamos calculado la variancia, N por P por Q, por P por Q. Ahí está. Entonces podíamos hacer, era 4 semillas por la probabilidad de que germinen 0,9, por la probabilidad la opuesta, que no germinen, 0,1. Entonces, en este caso, la variancia N por P por Q es 0,36, pero este es 0,36 semillas germinadas al cuadrado. Entonces tenemos que aplicarle la raíz, ¿sí?, a N por P por Q. Entonces, la raíz de eso va a ser el desvío estándar, que ahí sí, eso sí puede ser expresado en número de semillas germinadas, ¿sí? El desvío estándar de 3.6, el desvío estándar de la media. Pues acuérdense que el desvío estándar, para un repaso, es la dispersión promedio o la magnitud de la dispersión promedio que tienen los datos, pero respecto de la media. Está la media en el centro, y el desvío estándar es una magnitud, una distancia, ¿sí?, que tienen los datos, una distancia promedio que tienen los datos alrededor de la media. Como ellos, la variabilidad promedio que tienen los datos respecto de su propia media. Porque acuérdense que en la fórmula de la variancia nosotros hacíamos cada valor menos la X raya, la media, elevado al cuadrado, dividido la cantidad de datos que teníamos ahí, o la cantidad de valores de X. Entonces, a eso nos daba en unidades cuadráticas. Le aplicábamos la raíz y ahí obteníamos de nuevo el valor en las unidades naturales de la variable que tomaba X. Acá en este caso, como es una variable discreta, no tiene unidad de medida, pero sí se puede decir, por ejemplo, que la media, voy a correr todo un poquito para acá, así le pongo el nombre, para que les quede a ustedes. Esta es la media o esperanza matemática, esta es la variancia, y este es el desvío estándar. Entonces, Ese para un posible resultado, profe. En este caso de que el número de semillas estos son resultados, es el resultado promedio. Es calcular la media, básicamente. Ahora te muestro si querés cómo calcular la media. Desde la tabla, ¿sí? Desde la tabla de frecuencia que hicimos acá, que es en realidad una tabla de probabilidades, no de frecuencia, pero tiene la misma forma que una tabla de frecuencia. Fíjate, en este caso, la variable es una variable discreta, ¿sí? Que esto sería análogo, la probabilidad para nosotros sería la free que conocemos, ¿sí? Nosotros conocíamos la free. ¿Acordás que sabíamos calcular la free? Hacíamos la phi, la frecuencia absoluta sobre la totalidad de los datos. Exacto. Bueno, esta es la probabilidad, ¿sí? Se le dice ahora, ya estamos en estadística inferencial, nosotros calculamos probabilidad. Nosotros no hacemos más el experimento en sí. No experimentamos, ya no vamos al campo y hacemos la observación, sino que nosotros usamos un modelo matemático, que es este. ¿Lo están viendo? Este es el modelo matemático. Nosotros estimamos, ¿sí?, proyectamos, calculamos la probabilidad de que suceda, de que X, por ejemplo, a través de ese modelo matemático, solo necesitamos saber el número de experimentos que vamos a hacer y la probabilidad de que suceda este evento. En este caso, semillas germinadas. Ya no vamos al campo y hacemos la observación y traemos la matriz de datos y hacemos la distribución de frecuencia. No, ahora nosotros sabemos que, bueno, vamos a replicar, ¿sí?, o a repetir N veces el experimento. Tenemos ahí tantas semillas que vamos a poner a germinar, y previamente hacemos, utilizando este modelo de probabilidad de variables discretas, estimamos la probabilidad individual de que de esas 4,
puede que no germine ninguna, sí, puede que no germine ninguna. La probabilidad es de 0,0010. Si queremos podemos expresar esto en free porcentual, que sería expresar la probabilidad, pero en términos de porcentaje. Entonces multiplicamos lo que ustedes conocían como free ahora, la probabilidad individual, por 100. ¿Sí? Entonces nos da un porcentaje de 0,1. La sumatoria, obviamente, nos tiene que dar en este caso, como teníamos en la tabla, 100. O en las probabilidades individuales nos tenía que dar 1. ¿Sí? Probabilidades o free proporción, ¿sí? En tanto por 1. Entonces, aplicábamos la fórmula, ¿sí? Con estas dos variables, con todos estos valores, con el valor que toma, a ver qué yo hice acá. 0, yo lo que podría haber puesto es acá, fíjense cómo quedó, a ver si puedo ampliar un poquito esto, ahora no me quiere dejar, pero de alguna manera, bueno, no sé por qué no me deja ampliar esto, pero básicamente utilizábamos el modelo de la distribución binomial, ¿sí? Hacíamos el número combinatorio que lo habíamos calculado, fíjense acá número combinatorio, era utilizar la calculadora, ¿sí? Utilizar la calculadora, en este caso, con el número combinatorio, que era esta teclita ahí. ¿Sí? ¿Se ve? Era la teclita esa, número combinatorio. Entonces le poníamos, era en este caso n tomaba el valor igual a 4, ¿sí? Y el número de experimentos, o sea, el valor que toma acá, o R, repetición también se puede decir, es 0. Entonces decíamos 4, apretamos la teclita, ahí aparece la letra C, n tomado de a 0. Queríamos que x tome el valor igual a 0. La cantidad de casos que se dan, o sea, el número combinatorio, que serían contador de casos, ¿sí? Contador de casos, se va a dar solo un caso, de que ninguna de esas semillas germine, ¿sí? Semilla 1 no germina, semilla 2 no germina, semilla 3 no germina, y semilla 4 no germina. Es un solo caso, una sola combinación posible. Cuando uno tiene en cuenta el número de semillas. Cada semilla la enumera, ¿sí? Y ninguna semilla germina. Bueno, la probabilidad de que eso ocurra se puede estimar a través de este modelo de estimación, que es el de la distribución binomial que aplicamos acá. Entonces, esa probabilidad, ¿cómo la calculábamos? La probabilidad individual. Hacíamos el número combinatorio, ¿sí? Fíjense que acá está la fórmula. No se olviden de que tomamos esta fórmula acá. Ahora, esta parte está tan larga. A ver, yo voy a sacar esto y voy a traer la cortita para no confundir, que está en mi diapositiva. Esperan un ratito, me voy a buscarla. Y es más corta y no molestan tanto porque hay otras formas de calcular a través del número que está. A ver, ¿dónde estaba yo? Por acá. A la mucha que quedó. Voy a achicar un poquito. Tendré que bajar la letra. Ahí está. Entonces, acá está. La formulita de los números combinatorios. Ahí está. Número combinatorio, bla, 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 elevo, multiplico por, en este caso, por p elevado a la k, que en este caso toma el valor igual a 0. Un segundo que a mí se me abrió algo acá. Ahí está. Ahora voy a bajar un poco para que tengamos todo más cerca. Voy a poner esto acá al lado. Entonces, fíjense, ¿cómo calculábamos la probabilidad? Hacíamos el número combinatorio que lo habíamos calculado con la función de Excel, ¿sí?
ustedes con la calculadora. La función de Excel se llama combinar, le poníamos 4 y el valor que tomaba X, en este caso 0. Entonces hacíamos el número combinatorio, que era un solo caso, por el valor de la probabilidad de éxito, de que germine, elevado a 0, le voy a poner acá 0, que me tome ya, y por la probabilidad de que no germine, elevado a la 4, que es n menos a, ¿sí? 4 menos 0 nos da 4. Y así calculamos para todo. El número combinatorio ahora, de los casos posibles de que germinen de las 4, 1, eran 4 casos posibles si se combinaban cada semilla de las 4, una vez germinaba. Entonces son 4 semillas que, o sea, 4 combinaciones posibles de que suceda eso. Entonces el número combinatorio es 4, y hago todo el mismo cálculo de nuevo, ¿sí? Utilizo de nuevo la fórmula. Esto se lo pueden hacer con la tabla, pero ahí les tengo que mostrar que con la tabla, como la tabla va hasta la probabilidad 0,5 nomás, ustedes tienen que buscar en la tabla de la opuesta, ¿sí? O sea, la probabilidad opuesta, que sería 0,1, ahora les voy a mostrar, para que vean que cuando la tabla les da una probabilidad, a ver dónde puse. No sé si ustedes tienen a mano la tabla. Cuando la probabilidad... Acá tenemos el caso. N toma el valor igual a 4. Pero ahora fíjense que la tabla solo tabula desde 0,5 hasta 0,5, perdón. Entonces nosotros no tenemos la probabilidad 0,90. Entonces, esta tabla se puede utilizar también, a pesar de que no tenemos. Tenemos que buscar nomás el valor opuesto, o sea, el valor de Q en este caso, y hacer la lectura inversa, ¿sí? Dar vuelta esto, dar vuelta los valores de X, y empezar de que este 4 es 0, la probabilidad de que 0, o sea, acá tienen que poner, por ejemplo, como que no, este no era, este acá, perdón. Acá está. A ver, lástima, no puedo pintar. Ustedes lo que tienen que hacer es dar vuelta a estas probabilidades, empezar de abajo hacia arriba. Es como que esta es la probabilidad de que X tome el valor igual a 0, esta es la probabilidad de que X tome el valor igual a 1, esta es la probabilidad de que X tome el mismo valor justamente de 2, X tome el valor igual a 3, y la probabilidad de que X tome el valor igual a 4. ¿Sí? Ahora traten de, a ver, yo voy a hacer un recorte, y voy a llevar, y vamos a ver si es tal cual como calculamos nosotros. A ver dónde está. 0,10. Voy a llevar así todo este pedacito para que veamos. Voy a salir de acá. Esta es una pequeña avivadita para el caso de que en el examen les toque una distribución binomial, ustedes puedan utilizar simplemente la tabla. Pego lo que traje de allá de la tabla, y ahora acuérdense que esto no, solo esto queríamos mirar. Fíjense cómo, como les comenté, les estaba comentando recién, N toma el valor igual a 4, el valor de probabilidad en este caso es 0,10, pero nosotros lo que vamos a hacer ahora es hacer que este caso, el de máxima, ¿sí? De que máxima germinación, en este caso con una probabilidad de 10%, sea el que para nosotros esta probabilidad sea 0. Entonces le damos vuelta, y entonces este ponemos igual a 0, este es igual a 1, como que la llevo acá y doy vuelta. ¿Sí? 0, 1, 2, 3 y 4. Y son las mismas probabilidades, fíjense. ¿Se dan cuenta que son las mismas probabilidades que nosotros calculamos hoy? Lo que dadas vueltas. Así que bueno, esa es una pequeña trampita que ustedes pueden hacer cuando utilizan la tabla.
A ver si puedo marcar. Ah, justo no traje esta computadora, es la que no tiene. Pero bueno, entonces tenemos todas las probabilidades calculadas, todas las probabilidades, y nosotros podemos calcular este valor promedio. ¿Se acuerdan cómo calcular la media con los datos agrupados? Era la phi por el punto medio de clase, ¿sí? Phi por el punto medio de clase, o sea, el valor de xy, y nosotros, Sobre n. exacto. Después sumábamos todo y dividíamos por n, absolutamente. Pero ahora, nosotros el n ya tenemos inmerso dentro del valor de probabilidad, porque se acuerdan que la free era la phi dividido n. Entonces, n ya está. Entonces yo acá voy a poner la free, o voy entre paréntesis, porque nosotros ya estamos trabajando con p de x, la probabilidad de que x tome ciertos valores, ¿sí? Voy a usar esto, multiplico por el valor que toma x, o sea, voy a sacar esto para que no se confundan, mejor, pero voy a poner acá arriba que esto es p de x por el punto medio de clase, que en este caso el valor que toma x, que son valores enteros, porque es una distribución para variables discretas. Entonces yo simplemente hago esto. La free por el punto medio de clase o el valor que toma x, hago todo, arrastro hacia abajo, sumo, hago la sumatoria porque ya no tengo que dividir por n, porque n ya está implicado dentro del cálculo, sumo todo eso y me da 3.6, que era el punto medio, que era el valor acá de la esperanza matemática que habíamos calculado haciendo n por p. ¿Se dan cuenta? Que es muy loco. Que yo puedo calcular n por p, eso está en el desarrollo de las diapositivas. Pueden ver que si yo hago la sumatoria de todas las probabilidades individuales por los valores de x, lo que hice acá recién, ¿sí? Hago p de x por el valor de x, sumo todo eso y me va a dar el valor promedio, o sea, la media aritmética que ustedes calculaban con la tabla de frecuencia. Todo cierra. Y esto también se hace con la variancia y el desvío estándar, se hace un desglose y van a ver que de la misma manera, porque la variancia es la diferencia, la diferencia promedio de todos los valores menos la media al cuadrado, se hace se transforma esos valores de la phi por las probabilidades, ¿sí? Porque acuérdense que en el denominador es n menos 1, también finalmente la fórmula va a quedar con n por p por q. Y es muy loco que haciendo un desglose matemático, un trabajo algebraico de la fórmula, pero transformando ahora la phi en frío, en probabilidades, la fórmula te quede tan sencilla. Así que bueno, este ejercicio es para que lo tengan. Y fíjense que la pregunta era calcule las probabilidades individuales que hicimos. Estas son las probabilidades individuales para cada valor de x. Y después una pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que germinen 3? La probabilidad de que germinen 3, íbamos a la tabla y leíamos. Era 0,29. ¿Sí? O en este caso el 29, hay una probabilidad del 29% de que 3 germinen, ¿sí? Y un 65% o casi 66% de que germinen 4. Y después la pregunta seguía, de que germinen por lo menos 2 sería de que x tome el valor igual a 2, de que el valor tome un valor igual a 3 y igual a 4. Por lo menos o como mínimo 2. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces yo tengo que hacer acá la suma de probabilidades. Ponía así. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2? Se calculaba, hacía la sumatoria de la probabilidad de que x tome el valor igual a 2, más la probabilidad de que x tome el valor igual a 3, más la probabilidad de que x tome el valor igual a 4, me iba acá directamente y hacía la sumatoria de todas estas probabilidades. ¿Sí? Acá abajo me dice que
que es casi el 99% de probabilidad de que como mínimo germinen 2. Entonces, estas son las probabilidades individuales, ¿ven? De que germinen 2, de que germinen 3, de que germinen 4, y ahí, pum, me daba esta sumatoria. ¿Entendió? Sí, profe. Buenísimo. Sí. ¿Cuál es el valor de P en esa fórmula, en la última? Por ejemplo, El probabilidad valor, de que el valor cambien de, de valor. el valor de P esto es un evento en particular que te dice cuál es la probabilidad de que germinen por lo menos 2 de esas 4 semillas que vos pones a germinar. El valor de P global, ese queda ahí arriba, es el valor de que la semilla que vos sembrás germine. Es la probabilidad global, que es del 90%. El poder germinativo de esta semilla, te dice el vendedor, es del 90%. Entonces, cuando vos sacás una semilla, tenés la probabilidad de que germine del 90%. Ahora que vos hacés el ensayo, vos experimentás, querés verificar, vos experimentás. Y decís, ¿y cuál es la probabilidad de que si yo pongo 4 a germinar, ninguna me germine? Y es muy bajita, ¿sí? Es como del 0,01%. Pero si yo puse a germinar las 4, ¿cuál es la probabilidad de que me germine una? Y yo de esas 4 me germinan una y 3 no me germinan, sería la probabilidad ya sube un poquito y va a ser de 0,36%, ¿sí? O 0,0036 en términos de probabilidades. De que me germinen 2, y ahí ya la probabilidad es casi del 5%. Y de que me germinen 3, y ahí aumenta ya, 29%, ¿ven? Y de que me germinen las 4, y un 65%. Pero hay una probabilidad global, que es la P, que es 0,9, y después hay unas probabilidades individuales cuando yo hago el experimento, hago la observación, y hago el experimento aleatorio, como le había explicado Alexis. Y después hay preguntas que yo me puedo hacer, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me germinen 3 de esas 4? Y esa era la probabilidad que habíamos visto acá, que habíamos calculado, que era, se escribe así en términos simbólicos, de que P, la probabilidad de que X tome el valor igual a 3 es 0,29. Así se escribe en términos simbólicos, ¿sí? O yo puedo escribir utilizando toda esta fórmula, ¿sí? Toda esta fórmula, pero reemplazando acá el valor igual a 3, ¿sí? El número combinatorio, este es en términos es 3, el valor de K tiene que ser 3, el valor de N es 4, a ver si me deja 4, ahí está, el valor de probabilidad 0,9, el valor de K, yo quería saber qué pasa cuando X toma el valor igual a 3, cuánto es el valor de que no germine, 0,1, la probabilidad elevado a la N menos K es 4 menos 3, 1, de que de esas 3, de esas 4, 1 no germine. Y así me quedaría a mí, fíjense, este cálculo me tiene que dar a mí, como resultado, si yo aplico la fórmula, 0,29. ¿Entienden? Sí, me dio, profe. Así sería la fórmula. Y si yo quiero responder, ¿me preguntabas algo? No, 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 es que le dije que así me dio resultado en la calculadora, por eso Bueno, verifiqué. excelente, excelente, muy, muy bien. Perfecto. Qué bueno que te dio ese resultado. Sí, bueno, entonces yo esto lo debería hacer para cada uno de los eventos. Eventos son los valores que va a tomar la variable X. ¿Y cómo se llama la variable X? Número de semillas germinadas. Es una variable discreta en donde yo hago un ensayo, pero previo al ensayo yo estimo
cuál va a ser la probabilidad individual de cada resultado que se puede obtener, cada n más un resultado que se puede obtener de hacer este experimento de sembrar 4 semillas. Puede pasar que no germinen ninguna, puede pasar que germinen una de las 4, de que germinen la mitad, o sea 2, de que germinen 3 de las 4 y de que germinen las 4. Como la probabilidad de que germine, la probabilidad global, ¿sí?, de que o el poder germinativo es tan alto, 90%, la probabilidad de que germinen las 4 es muy alta. Y la media global de que si yo pongo a germinar, esto fíjense está en términos de probabilidad, esto está en términos de semillas germinadas. ¿Sí? Está en las unidades que yo estoy trabajando, ¿sí?, que es semillas germinadas. Términos promedios de las 4, como la probabilidad de germinación es 0,9, en términos promedios me va a dar la germinación 3,6. ¿Sí? Así que bueno, esto era más o menos lo que yo le quería mostrar y repasar. Es un repaso rápido y después ustedes ya tranquilamente pueden ir resolviendo los ejercicios que vienen después. Lo único que cambia acá, por ejemplo, fíjense, ya le voy a poner para que ustedes sigan. Este es el ejercicio, no es el ejercicio 1, me cambia toda la numeración. Es el ejercicio número 2. Acá lo que cambia son los valores que definen en la distribución binomial, que son n y p. Entonces, desde el ejercicio podemos ver, a ver si ustedes pueden leer el ejercicio, desde ahí, vamos a agrandar un poquito. Dice, se cuenta con información de que el 15%, esa es la probabilidad global, de los artículos que están en un depósito son defectuosos. Se seleccionan muestras al azar de 6 elementos cada una y se considera la variable aleatoria cantidad de artículos con defectos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos un valor de n y tenemos un valor de probabilidad global. La muestra va a tener un tamaño n igual a 6 y la probabilidad de que los artículos sean defectuosos es igual a 15% o a 0,5 cuando hablamos en términos de probabilidad. Entonces tenemos los dos parámetros que nos va a definir la forma o las probabilidades individuales que va a tomar X. ¿Y quién es X? X dice bien acá que es cantidad de artículos defectuosos. Entonces, yo hago todo, empiezo a hacer la lista, ¿sí?, que me dice el ítem A, me dice, haga la lista de todos los resultados posibles. Bueno, ¿cómo se llama la variable? Cantidad de artículos defectuosos. ¿Sí? Y yo voy a sacar 6 artículos y voy a calcular la probabilidad individual de que de esos 6 artículos ninguno sea defectuoso, 1 sea defectuoso, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos resultados posibles hay? Resultados posibles. 7. Exacto, perfecto. 7 resultados posibles porque resultados posibles siempre es n más 1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y por qué? Porque X va a tomar el valor igual a 0, o sea, ninguno de esos 6 artículos está defectuoso. De esos 6 hay una probabilidad de que ¿cuál es la probabilidad de que 1 esté defectuoso? O sea, X toma el valor igual a 1, X puede tomar el valor igual a 2, X puede tomar el valor igual a 3, X puede tomar el valor igual a 4, X puede tomar el valor igual a 5 artículos defectuosos de los 6, que es muy improbable, porque la probabilidad global es 0,15, o sea, el 15% de los artículos que están en el depósito, ahí ya vamos a calcular la esperanza matemática, o sea, el valor promedio de X, el número promedio de artículos defectuosos, hacemos N por P. N por P es, multiplicamos de acá 6 por 0,15, el 15% de 6 va a ser 0,9. Eso
siempre hay que dejarlo así, aunque no esté en números enteros, y decir, bueno, la esperanza matemática a mí me da 0,9, ¿sí? Y 0,9 es casi un artículo defectuoso. Entonces el 15% de 6 es 0,9. En términos enteros, es casi 1. ¿Sí? O sea, hay una probabilidad, hay un número promedio de artículos defectuosos, de que al yo extraer 6, uno de esos va a estar defectuoso seguro. Defectuoso. Ahí está. Entonces ahora yo calculo la probabilidad de X, las probabilidades individuales de X. ¿Sí? ¿Y cómo los calculo? A través de la fórmula. Y esta fórmula que yo acá ya transformé, voy a volver a traer de la diapositiva. Y acuérdense que yo lo puedo hacer a través de esta, con esta probabilidad, no sé si se acuerdan que había datos tabulados del 15%, o sea, 0,15. ¿Se acuerdan si la tabla tenía 0,15 como valor tabulado? Sí. Sí, creo que tenía. Vamos a mirar. Acuérdense entonces que n toma el valor igual a 6 y la probabilidad es igual a 0,15. Vamos a la tabla. ¿Y para qué vamos a hacer el cálculo? Si podemos utilizar la tabla. Acuérdense de esos dos parámetros que definen el valor de la probabilidad individual de cada valor que va a tomar X. A ver acá está 15. 0,15, P el valor igual a 0,15. Y ahora tenemos que buscar acá el n, tiene que ser 6. Voy a achicar para que no me pierda. Y ahí ya estamos. Ahí ya encontramos las probabilidades individuales, fíjense. Voy a achicar un poquito más. Entonces, si este es 0,15, me voy a todas estas probabilidades individuales que va a tomar X. ¿Sí? X toma el valor igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque yo saqué 6, o sea, yo voy a sacar 6 artículos. Quiero saber la probabilidad de que ocurra cada uno de estos posibles casos. ¿Sí? Entonces, 0,15, estas son mis probabilidades individuales, las voy a llevar, a ver, no me quiero confundir, estas son las probabilidades individuales, el 0 adelante no está, ¿ven? No se preocupen por eso, que adelante, esto es para ahorrar espacio nomás, tabularon sin el 0. Entonces traigo acá y simplemente voy a copiar, pero después voy a chequear con la fórmula. ¿Sí? Entonces, la tabla me dice que suceda que X tome el valor igual a 0, 0,377. De que X tome el valor igual a 1, 0,399. No le pongo todos los decimales, si quiero los pongo. De que X tome el valor igual a 2, o sea, de que cuando yo saque 6, 2 sean defectuosos, la probabilidad es 0,176, o sea, el 17%. De que X tome el valor igual a 3, 0,04, 15. De que de las 6, 4 sean defectuosos, ya cada vez es más improbable que suceda eso. De que de las 6, 5 sean defectuosos, cada vez más improbable. Y ya cuando yo saco 6 y con un 15% de probabilidad global de que los artículos en el depósito sean defectuosos, de que de los 6 que yo saque todos sean defectuosos, eso ya es casi improbable. ¿Sí? Entonces ahí tenemos todas las probabilidades de la tabla. Vamos a chequear si hice bien, y capaz que no me va a dar uno entero porque no puse todos los decimales. Ven que no me da casi el valor, pero si yo le voy quizás agregando los decimales me va al final dar 1. Por ahí no, porque no tengo el verdadero valor, ahí ya me dio 1. ¿Ven? Fíjense, conviene siempre poner los 4 decimales. Y si no, vamos a chequear rápido la probabilidad de los valores de X, pero con la función
ahora de Excel. La función de Excel tiene una función binomial, si no tienen que aplicar la fórmula y reemplazar todos los valores acá, de 0 hasta 6. La función de Excel es binomial, distribución binomial, depende cuál, pero acá la mía, esta puede ser esta, distribución binomial para las versiones más viejitas. Entonces, número de éxitos le pongo, sería el valor que toma X, 0. Número de ensayo es las veces que yo repito. Las veces que yo repito, el 6. ¿Sí? O puedo escribir 6 directamente. Puedo escribir 6 ahí. La probabilidad de éxitos es 0,15. Y ahí no le pongo verdadero, le pongo falso porque yo quiero que me calculen las probabilidades individuales. Si no, me va a ir acumulando la probabilidad y al final es como la frecuencia relativa acumulada, al final me va a dar 1. Entonces, fíjense con la función, me tira los mismos valores y lo lindo es que me da todos los decimales, fíjense qué cantidad de decimales. Y acá la sumatoria indefectiblemente tiene que dar 1, ¿no? Porque Excel le pone tantos decimales que así perfecto le va a dar. Bueno, chicos, estamos en las 6, creo que más o menos avanzamos bastante. Acá dice formule la ley de distribución, es simplemente reemplazar. La ley de distribución es la binomial, ¿sí? Porque el valor de probabilidad, fíjense, anótense eso. ¿Cuándo aplicar binomial? Bueno, cuando el valor de la probabilidad global se mantiene constante, o sea, este 15% se mantiene constante, siempre igual. Y tiene que ser mayor a 10. Si es menor a 10, yo voy a utilizar otra distribución, que es para los casos más improbables, la probabilidad de ocurrencia es baja, que vamos a utilizar Poisson. Y el número de ensayos también es bajo, hasta 10. O sea, eso significa que se repite 10 veces el experimento aleatorio. Entonces, en esos casos, nosotros utilizaríamos la distribución binomial. Y después dice, calcule la probabilidad de, esto ya lo hicimos, de cada uno de los resultados posibles. Le voy a hacer una grillita ahí para que quede. Y después dice, calcule e interprete la esperanza matemática. La esperanza matemática era la esperanza de X, o la media, el valor promedio de que X tome, o sea, el número promedio de elementos defectuosos cuando saco 6, va a ser 0,15 por 6, y me va a dar, eso ya lo habíamos hecho acá, ¿sí? Un artículo defectuoso. Y bueno, y después creo que hay una pregunta más. Después también pide que calculemos la variancia y el desvío estándar. Y eso ya lo sabemos, es 0,15 por, bueno, vamos a hacer mejor n, que es 6, por 0,15, por la opuesta sería 0,85, que estén en buenas condiciones, o sea, que no sean defectuosos. El 85% de los elementos, no sé qué eran, lo que había, artículos, el 85% debería estar sin defecto, debería estar en buenas condiciones. El desvío estándar va a ser la raíz de la variancia. Entonces, hay un desvío estándar de 0,87, casi 1. Entonces, si este es 1, y este también es 1, entonces se dice que más menos 1 sería que hay, si yo a 1 le sumo, entonces a la media, esta es la media, número promedio de artículos defectuosos, le sumo 1, voy a tener 2. Acá está la media, y acá voy a tener, este es el valor, esta es la media. Esto para que se acuerden un poquito, esta es la media más un desvío estándar, acuérdense que es S, el desvío estándar, voy a poner acá la letra S, y este es S cuadrado, para que se acuerden un poquito de qué siglas utilizamos, y esta sería
la media menos un desvío estándar, va a ser 0. Entonces, hay una gran probabilidad, ¿sí? Hay un 68% de probabilidad de que al extraer 6 elementos, haya entre 0 y 2 elementos defectuosos. Entonces acá esta es la media menos un desvío estándar. 1S. Y acá también 1S. La media más un desvío. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Después dice acá que ella representa gráficamente la distribución de probabilidad. Entonces hago el gráfico. Esto va en el eje de las X y la probabilidad, como la free, va a ir en el eje de las ordenadas, o sea, en el eje vertical. Y ahí ya me debería tomar, tengo que arreglar nomás el eje de las X. Editar la etiqueta del eje horizontal, tengo que ir acá a ponerle los valores que toma X. Y ahí está. Y acá le tendría que poner, agregar títulos al horizontal, que sería, ¿cómo se llama mi variable? Mi variable se llama X igual a cantidad de artículos defectuosos. El valor del eje vertical, el nombre digo, sería la probabilidad de que X tome cierto valor, ¿sí? O la free también le pueden poner, la free, pero en términos de probabilidad, ¿no? Y ahí está. Y ahí quedó nuestro gráfico. ¿Qué les pareció? Estos son modelos de probabilidad que se utilizan para estimar cierta ocurrencia de un fenómeno que tiene una probabilidad global de que ocurra, y yo hago un ensayo de n repeticiones. Y ahí está. Creo que con eso, más o menos, tenemos avanzado el tema de las distribuciones de probabilidad que tienen la forma de una binomial. Después va a venir, esto pueden hacer varios ejercicios todavía con el profesor Alexis, pero yo le voy a dejar un videito para que vean, para que adelanten hasta Poisson, que yo grabé, que no es una clase, sino que es un video explicativo, entonces ustedes ya ven más o menos qué es lo que se trata Poisson. ¿Sí? ¿Todo bien? Vamos a dejar de compartir. Bueno, es un poco abstracto esto, pero sepan que hubieron matemáticos, estadísticos, que pudieron ver a través de la observación constante de fenómenos de este tipo, de variables aleatorias discretas, que pudieron detectar que si suceden con cierto nivel de probabilidad, encontraron esa forma matemática, ¿sí?, de utilizar, desarrollar ese modelo matemático para predecir el comportamiento cuando uno realiza el experimento, sin tener que ir a hacer el trabajo de campo. ¿Sí? De eso se trata la estadística, y la teoría de probabilidad justamente sirve eso, para hacer inferencia previamente a hacer el experimento. Entonces vos tampoco tenés que hacer un censo, porque sabés más o menos la probabilidad, y tomás una muestra y verificás si es cierto. ¿Sí? A través de este modelo de predicción, modelo de probabilidad, de estimación de probabilidades individuales, para, en este caso, una variable discreta. Así que bueno, voy a detener la grabación y nos estamos viendo, si Dios quiere, el viernes, y Alexis les va a confirmar si tienen clases presenciales el próximo martes. Lleven sus calculadoras, su guía de trabajos prácticos, sus cerebros y las tablas.